Mi nombre es Ángel Alfredo Ñoro García, soy colombiano, tengo 51 años, vengo de Barranquilla, Colombia, soy ingeniero industrial, tengo de las dos ramas, tanto maternos como paternos. El lado paterno es el que es más reciente, bueno, hablamos más reciente a finales del siglo XIX. Ellos llegaron allá, sus padres, con mi abuelo muy pequeño, son inmigrantes, vienen de Galicia, y bueno, creemos porque el testimonio oral no lo tenemos porque mi abuelo murió ya hace mucho tiempo y no quedó alguien que nos refiriera a la historia. Fue que durante una de estas épocas de hambrunas que hubo en Galicia a finales del siglo XIX, perdón, hubo mucha inmigración. El tema de cómo llegaron a Barranquilla lo desconocemos. Bueno, no fue a Barranquilla, fue a Baranoa, un pueblo que está muy cercano a Barranquilla. Tengo conocimiento por otras personas que también descienden de españoles, que en general el recibimiento fue bueno. De hecho, estamos hablando de que eran inmigrantes que llegaban en una situación de penurias, huyendo de hambrunas, y en general todos fueron muy bien recibidos, muchos hicieron fortuna, muchos desarrollaron una vida personal y profesional, y de hecho inmigración mucho más reciente, estamos hablando de ya mediados del siglo XX, que durante la guerra civil, lo poco que llegó a Colombia, que también fue no tan importante como México o Argentina, pero sí hubo inmigración. La acogida fue muy buena. Y una cosa muy importante es que entre ellos mismos también se ayudaban. Y muchos de ellos crearon industria, que fueron personas muy relevantes, tanto del aspecto empresarial, económico como político. De hecho, mi abuelo terminó siendo el alcalde de Baranoa, el pueblo este pequeño donde ellos se establecieron. Y en general la acogida fue bastante buena. El viaje a España fue un viaje estudios y cultural, y de conocer y de viajar y de conocer mundo sobre todo. Mi papá ya lo había hecho en su momento, él estuvo viviendo aquí del 65 al 68, 69. Una vez terminó la carrera, él es ingeniero agrónomo, se vino a hacer un máster aquí en la Complutense. Y bueno, esta preparación de este viaje, desde que nací, yo creo que estaba proyectado que yo viniera acá, y desde pequeño escuchábamos sus historias de su vivencia aquí en España, que él dice que han sido los mejores años de su vida, y de alguna manera nos estuvo preparando para que nosotros hiciéramos lo mismo, porque decía que el ingrediente que siempre le hacía falta a uno, tanto profesional como en la vida personal y en lo cultural, es conocer mundo. Y qué más que el mundo de los ancestros, la madre patria, y fue un viaje preparado. Entonces esa motivación desde pequeño la tuve, y nosotros pequeñitos, tanto mi hermano como yo, mi padre nos compartía, nos hablaba de las vivencias, nos hablaba del Museo del Prado. Nosotros teníamos un álbum era muy gracioso, teníamos un álbum con postales de cuadros de los grandes maestros, y siempre entonces las conversaciones giraban en torno a eso, o las ciudades, o Salamanca, o Segovia, que qué bonita es, o Toledo. Cuando vayas y que conozcas tienes que viajar y conocer, porque España es muy bonito, España es precioso, y siempre estuvo presente en todo ese crecimiento, que yo lo tuve fácil porque yo llegué a estudiar. Yo llegué en una situación bastante cómoda. Yo llegué a Barcelona. Ese fue la ciudad a donde yo llegué inicialmente, que me recibió con los brazos abiertos, y hasta medio catalán me siento también. Yo tenía la base de que ya mi papá me había dicho, un consejo es: te tienes que amoldar, tienes que conocer, hay que abrirse la mente, tienes que adquirir todo el conocimiento, aumentar lo que ya tienes, y tienes que adaptarte porque tú eres el nuevo y tú eres el que te tienes que adaptar. Hay que conocer y a disfrutar al máximo. Y eso fue lo que hice. Hombre,
Hay diferencias. Hablamos el mismo idioma, pero los términos no son lo mismo. Desde todo punto de vista, muy bien, bastante enriquecedoras, experiencias enriquecedoras. Algún punto, había puntos negativos porque de pronto era un poco dificultoso a la hora de conseguir casa, ciertos trámites que en ese momento eran un poco engorrosos, pero la verdad es que no sé si era la emoción, no sé si era que también lo asumí como parte de la experiencia, que la verdad es que lo sopesé y que sí, engorroso, pero lo que hay afuera, lo que estoy viviendo, compensa cualquier situación incómoda, por llamarlo así, pero en general fue todo bastante bien. Barcelona en ese momento, en el 99 que yo llegué, los trámites eran engorrosos. Y yo la llegada muy bien, el recibimiento muy bien, el guardia de seguridad, perdón, el guardia civil que me atendió se sorprendió que tenía 2 maletas que pesaban más que un barco. Y me preguntó que qué venías a hacer y "Ay, vengo a estudiar". Pues bienvenido, ojalá te guste. Y la verdad es que el recibimiento fue bastante bien. Eh, como extranjero, la verdad es que siempre me he sentido, en ese momento obviamente era la novedad, pero después de 24 años, yo creo que el balance ha sido excelente. ¿Han habido de pronto alguna cuestión muy puntual, alguna circunstancia que te recuerdan que no eres español o que eres de Barranquilla, o que eres de Colombia, no de Barranquilla, que eres de Colombia? Bueno, lo primero que para entrar a España en esa época, te hablo 98-99, no era necesario visado. Pero si vas a estar un periodo más de 3 meses, sí era necesario, y en este caso lo mío era visa de estudio, que fue muy fácil de gestionar, porque la Universidad de Barcelona te mandaba la aceptación, tú la llevabas al consulado, y en el consulado te daban la embajada, el consulado, perdón, sí, de España en Bogotá, te daba la visa sin ningún inconveniente, y con eso fue, la verdad es que fue muy fácil. Luego aquí cuando terminé de estudiar, empecé a hacer prácticas con la Universidad de Barcelona y en una empresa, y entonces cambié la visa de estudios por visa de trabajo. Este trámite tampoco fue complicado. Recuerdo que tuve que pedir todo lo que fueron las homologaciones de los documentos de identidad, de los documentos de identidad colombianos, y todo era a través de la embajada. Eh, ¿Qué pasa? Que después de 2 años, por convenios entre los dos países, que tú tengas la residencia de trabajo, puedes optar a la nacionalidad. Cuando ya tuve el tiempo para optar a la nacionalidad, me acuerdo que me presenté con todos mis papeles muy diligenciados, todos eran papeles que tenían que ver con los documentos de identidad, el pasado judicial, actas de nacimiento, todo homologado con los sellos, con los sellos que daba, con los sellos de la Haya. Exacto, y que se hacían a través de la embajada en Bogotá. Cuando esto llega acá, yo me presento al Registro Civil de Barcelona pensando en que, oye, ya empieza el trámite, y recuerdo que en una de las hojas que presenté me pusieron una fecha que era para un año después a la fecha que estaba, y decía, bueno, ahí es cuando me dan la nacionalidad, y me dice, no, es cuando vamos a recibir tus papeles. Entonces me explicaron que era que había mucha congestión, que el registro civil de Barcelona está congestionado. Entonces aquí lo que tuve que buscar fue ayuda, y fue a nivel ya particular de amigos y conocidos. Entonces tratar de buscar una oficina donde no hubiese el volumen de trabajo que tenía la oficina de Barcelona, y lo hice a través de Mongat, de Tiana. Aquí tuve que empadronarme en la casa de unos amigos, y entonces el padrón ya me tocaba, no era el de Barcelona, sino de Mongado, de Tellá, un pueblo muy cerca en el Maresme, y entonces ya empezó el trámite. El trámite duró alrededor de 2 años y medio. Metías los papeles allá porque también tenías que ir con el juez y demás, los metías en la policía los mandaba a la embajada de España en Bogotá,
la embajada hacía los trámites que tuviesen que hacer, la embajada los devolvía, luego me llamaron a mí del registro, perdón, de la comisaría de policía de esa que me tocaba. Tenías que hacer otra serie de papeles, esos papeles otra vez se iban y luego de año y medio los papeles regresaban y ya podías sacar la nacionalidad alrededor de 3 años. Fue un juramento a la bandera, fidelidad al rey y fue lo más rapidito que te puedas imaginar. Y quedé con ganas que, oigan, pregúntenme algo que yo sé. Pero bueno, fue bastante emotivo. Bueno, por aquello de que teníamos el vínculo familiar, sí. Yo recuerdo que en su momento, como mi papá había vivido aquí, se podía se podía sacar la nacionalidad, pero primero tenía que pedirla a él y después tenía que pedirla yo. Entonces ese era un trámite que según la persona que me estuvo ayudando, que podía durar alrededor de unos, me decía, 10, 12 años, mientras te dan una nacionalidad, sobre todo que es que mi papá vivió aquí del 60 hacía ya mucho tiempo, entonces era más complicado. Y como ya yo estaba trabajando y era mucho más fácil entrar por esa vía, pues mira, fuimos por ahí, pero creo que ahora mismo la ley de memoria histórica ayuda mucho a que esos trámites no sean mucho más fáciles. El tema de que no tienes que tener una visa de estudios, una visa de trabajo, sino que demostrando el parentesco ya puedes optar a la nacionalidad, eso lo facilita bastante. En general, en Colombia es un país muy acogedor. Y te lo digo que cuando en mis últimos años de universidad, que ya estaban en vigor todos estos convenios entre universidades, por ejemplo, bueno, yo estudié en la Universidad del Norte de Barranquilla, que apostó mucho por este tipo de convenios y tú podías hacer una serie, terminar tu carrera acá o hacer un semestre acá. Me acuerdo que en esa época yo estaba con la Universidad Politécnica de Valencia. Y cuando los españoles iban estudiantes allá, oye, era como que quiero mostrarte el país, quiero mostrarte Colombia, Barranquilla, que es una ciudad muy acogedora, quiero mostrarte la cultura y en general es muy acogedor, es muy acogedor a la gente que va. Hay una publicidad que tiene la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, que es que el único peligro que tienes en Colombia es que te quieras quedar, es que te enamores. Somos muy atentos en ese aspecto. Entonces, en general, la bienvenida es bastante acogedora. Cuando vienes de Colombia acá, yo puedo decir que de pronto no es tan acogedor por aquello de que hay diferencias culturales y que de pronto no es tan aquella amabilidad, pero es más bien una cuestión cultural, pero repito, no es algo que te lo tomes tú como que me están haciendo, que como yo soy inmigrante y tal, por lo menos es la historia que yo he vivido, sino que eso simplemente somos diferentes, pero cada quien a su manera te expresa el acogimiento, que cada quien a su manera te va mostrando, ¿vale? Te va acogiendo, ¿vale? Y yo pienso que también desde ese punto de vista, teniendo en cuenta las diferencias culturales, yo también me he sentido acogido aquí. Es que de hecho, una de las razones por las cuales me quedé a vivir acá fue porque aquí me sentía, de pronto no como en Barranquilla, no como en mi casa, pero sí era mi nueva casa. Y desde ese punto de vista, yo me siento afortunado porque mi casa es ahora mismo Madrid y mi otra casa también, la de nacimiento y la de mis padres está en Barranquilla. Entonces me siento con dos casas, perfectamente acogido en ambas. Por el momento no. Yo me siento muy bien viviendo acá. Es el lugar que decidí dónde vivir. Tengo aquí a mi familia de adopción, mi familia que me quiere, que me cuida, que me hace sentir que este también es mi hogar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no regresaría.
Las circunstancias obviamente cambian y afortunadamente yo también allá tengo una familia, tengo casa, tengo amigos y esto, pero por el momento España es lo que yo quería y aquí estoy. Yo creo que, bueno, estamos hablando de que ya hay un 10% según algún informe que leí, un porcentaje bueno, que somos inmigrantes aquí en España, y yo creo que desde el punto de vista cultural, eso es la principal ventaja que tiene. Un país multicultural es un país más rico. De hecho, en un libro que leía hace mucho, decía que una de las épocas más prósperas, estamos hablando de aquí de España, fue cuando en Toledo convivían las tres culturas, la árabe, la musulmana, la cristiana y los judíos, que convivían en paz, había mucho desarrollo, las artes se desarrollaron, la industria y demás. Pues yo lo veo desde ese punto de vista, que un país que es multicultural es un país fuerte que puede estar preparado para infinidad de cosas. Ya si nos ponemos desde el punto de vista de otros aspectos como el económico, el trabajo y demás, España tiene unos índices de natalidad que son muy bajos, el envejecimiento de la población también es alto. Yo que estoy ahora mismo que voy a estar con pensiones de aquí de España, ese es un tema que preocupa. Y yo creo que también Latinoamérica ha ayudado a que eso mejore bastante los índices de natalidad suban, también los índices de trabajo mejoren y demás. Pero creo que eso, cultura y economía, esos son los dos puntos creo que más importantes de la parte de la inmigración en todo lo que ha habido hasta acá. Hay una cuestión muy importante que comparándolo también cuando la inmigración era en el sentido contrario, a finales del siglo XIX, a principios del XX, durante la Guerra Civil, muchos de los países donde llegaron los españoles, nuestros ancestros, se enriquecieron. Se enriquecieron porque la parte cultural, la parte económica, muchos de ellos montaron industria y eso ayuda al desarrollo del país. Pues exactamente igual está sucediendo acá, solo que con 100 años de diferencia. Entonces yo creo que hay que mirarlo así, que la inmigración desde el punto de vista, que si se lleva de una manera organizada, cumpliendo con las leyes, cumpliendo con las normas, sabiéndote tú adaptar a la nueva, a tu nueva patria, a las nuevas costumbres, a las nuevas personas, a tu entorno, yo creo que eso es enriquecedor desde todo punto de vista, tanto para el país que acoge como para la persona que viene. ¿Por qué? Porque estás ampliando tus conocimientos, tu vivencia, tu nivel cultural, y entonces en las dos direcciones es bastante enriquecedor. Bueno, yo creo que los archivos en cuanto al patrimonio cultural, de herencia, de todo el pasado, son vitales. Sin los archivos es que no se podría tener acceso a información pasada. Del patrimonio migratorio, pues por supuesto que es ahí de donde se tira para conocer, de donde sacamos la información para conocer los antepasados y demás. ¿Qué pasa? Los gobiernos yo creo que están impulsando bastante esto con la parte de digitalización, organizando la información y demás. Yo con esto tengo una anécdota bastante, digamos que actual. Estuvimos buscando por unos temas de herencia y demás, una documentación, que por aquí tengo una serie traje parte de la documentación porque me parecía bastante diciente, que para reunir la información tuvimos que ir de parroquia en parroquia buscando los certificados de nacimiento y de defunción de cada una de las personas que componían el árbol genealógico, mirando desde mi madre hacia atrás, y logramos llegar hasta 1849. Claro, esto con ayuda de la documentación que estaba en las parroquias, de la documentación que se guardaban en las casas parroquiales,
y en las notarías. Yo creo que sin esto eso hubiera sido imposible conseguirlo. Y en cuanto a derechos, pues esto es un ejemplo que nosotros ahora mismo estamos buscando, no, ya encontramos esa serie de documentos por unos temas de herencia y demás, y que son bastante importantes, que sin ellos no hubiéramos podido conseguirla. Creo que los gobiernos le están prestando atención a esto, y yo creo, pero todavía les hace falta todavía mucho, mucho, mucho más. Lo ideal sería que si yo quiero sacar información de algún antepasado y que sé que ese antepasado estuvo en tal sitio o nació en tal sitio, yo pudiera por internet entrar y buscar la información sin ningún inconveniente. Esto todavía no es posible, pero yo creo que con muchas ganas, con mucho énfasis, mucho empeño y sobre todo con mucho apoyo gubernamental, entidades como el Ministerio de Cultura, todo lo que ustedes están haciendo, va a ayudar a que esta situación se mejore y que se facilite. Yo creo que con mucho, mucho, mucho énfasis, con mucho empeño, se puede seguir mejorando la gestión de la información. Bueno, una puntilla final que es a nivel personal, que sobre lo que yo siento como colombiano, porque siempre voy a seguir siendo colombiano. Fíjate que el acento, perdón, está casi que intacto, y después de 24 años sigue igual. Es que yo me siento afortunado porque nací en Colombia, me siento muy colombiano, pero también me siento muy afortunado porque me siento bastante español. Y entonces siempre hago con eso una broma, que de aquí salió un gallego blanquito, con los ojos muy claros y en busca de fortuna, y les devolvieron un morenito con los ojos muy oscuros y con el cabello muy negro, con todas las ganas de conocer y que adora estar aquí y que decidió estar aquí y encantado de estar viviendo aquí.